Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, como todos los martes que estamos creando cosas especialmente para ti, pero te tengo una super sorpresa. ¿Por qué? Porque te he creado el patrón gratis de este super boxer. Y ya está disponible en este preciso momento, y la única forma que lo puedes descargar es que tienes que visualizar el video por completo y vas a encontrar un código QR y le vas a dar stop justamente ahí, y tienes dos opciones: escanear el código QR y también tienes la opción de copiar el link para que tú puedas descargar el código QR. Yo te estoy ayudando, tú me estás ayudando y te estoy dando 8 ideas, y de paso te estoy dando los tutoriales de cómo hacer diferentes modelos a través de este patrón base. Espero que lo disfrutes. Y comenzamos. Bueno, este es el patrón que tú puedes descargar en este preciso momento encontrando nuestro código QR o el link de descarga. Es totalmente gratis, exclusivamente para ti, para que lo disfrutes. Y bueno, y te quiero comentar que estamos trabajando con esta tela blanca transparente, así tipo hueso, bien bonita, porque puedes apreciar todo lo que tu esposo, amigo o compañero pueda tener por la parte de adentro. Y bueno, comenzamos a recortar, pero quiero decirte que este patrón que ya está disponible en este preciso momento es el patrón base. En el tutorial que yo te monté es un formato PDF y te doy 8 ideas de cómo tú puedes distribuir este patrón para hacer diferentes diseños, y de paso tienes el tutorial. Te voy a decir como que 6 tutoriales de este mismo patrón con diferentes modelos para darte la idea, para que tú veas cómo se fabrica, para que tú lo fabriques. Y todo se basa a través de este patrón base. Es por eso que te doy esta magia para que tú comiences a construir, dar lo mejor de ti, a fabricar y bueno, y poner esa mente a volar, porque esa es nuestra idea. Y bueno, ya tú sabes cómo se recorta gracias a nuestras amigas las tijeras. Y este patrón es facilísimo de armar. Entonces lo que vamos es a unir la entrepierna. Vamos a ubicar centro con centro y bueno, y siempre apoyado de nuestras amigas las pinzas. Estamos uniendo lo que es la parte de abajo para luego darle la bienvenida a nuestra máquina overlock, que va a unir esta parte, porque este patrón es facilísimo de armar. Lo que vamos es a coser poco a poco y vamos uniendo estas dos partes de este patrón base que estamos creando y que creé para ti con mucho amor, y estoy contento porque ya vas a poder descargar este patrón gratis para disfrutar y comenzar a crear muchísimos boxes de diferentes diseños, y eso para mí es una bendición y una alegría. Bueno, ya que estamos visualizando como Omar Enrique en este preciso momento está uniendo la parte, aquí hacemos un pespunte por la parte de abajo. Este boxer es sumamente fácil de crear, por eso hice esta apertura tan maravillosa con esa energía positiva, porque sé que tú lo vas a lograr y vas a tener muchísimas ideas. Y también es importantísima que veas los 6 videos más adicional que tengo montado de los diferentes diseños que hicimos para que tú aprendas a hacerlo y tengas ese conocimiento. Por eso comienzas a cliquear esos videos y disfruta de ese aprendizaje. Mira, aquí estamos ubicando la parte de abajo de la entrepierna, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Colocamos nuestras amigas las pinzas para darle la bienvenida a nuestra amiga la overlock, que va a unir las entrepiernas en este preciso momento. Es que son tantas informaciones, tengo tanta energía que brindarte, quiero decirte muchísimas cosas porque tú me estás apoyando, y cuando tú me estás apoyando yo más te doy, y esa es mi idea.
Esa es mi idea que comparto contigo con mucho amor, con mucha motivación, porque las ideas están para compartir. Y aquí precisamente estamos haciendo el pespunte por la parte de la entrepierna, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para que este boxer quede espectacular y quede demasiado cómodo. Y yo sé que lo vas a disfrutar porque vas a poder apreciar todo lo que tu pareja puede tener por la parte de adentro, y de verdad la tela es espectacular, es una tela muy suave. Ahora vamos a unir lo que es la parte donde guardamos nuestro muñeco, y bueno, comenzamos primero colocando las pinzas por la parte de abajo, luego por todas las partes que estamos colocando, como Omar Enrique me lo está mostrando en este preciso momento. Tomamos nuestro tiempo, colocamos las pinzas y él me lo muestra para que tú veas cómo está quedando este proyecto tan maravilloso para ti. Y pasamos la overlock uniendo, vamos quitando las pinzas. En este preciso momento lo estamos haciendo con mucho cuidado y cosemos hasta el final. Yo le pasé un refuerzo para que me quede bien seguro, y como esta tela es de malla, ¿verdad? Y como tú sabes que la malla a veces se tiende a abrir, entonces yo le pasé la overlock por todo el borde de la parte de arriba. También estoy limpiando para que cuando le voy a comenzar, te recuerdas que yo en otro video coloqué la liga, ahora aquí vamos a colocar la cintura en tela. Y llegó el momento de agarrar el ruedo de este boxer transparente. Lo que hacemos es medir 2 centímetros y comenzamos a organizar la tela y vamos cosiendo para agarrar el ruedo. Te recuerdo que esto lo vamos a hacer de un lado izquierdo como del lado derecho, y si queda tela de sobra, con nuestra tijera con punta redonda vamos a recortar esos pedacitos que nos quedan de más y aseguramos que este trabajo quede bien profesional. Quitamos el sobrante de hilo y así no va a quedar como Omar Enrique nos lo está presentando en este preciso momento. Mira que queda bien limpio y mira cómo va este proceso de este boxer tan bonito, pero ahora llegó el momento más importante. En este preciso momento, dale stop a este video y puedes escanear el código QR. Inmediatamente vas a tener el formato en PDF, o sencillamente tienes que escribir el link que tú tienes en la parte de abajo y ya tienes disponible para ti el código QR con este formato PDF especial para que tú comiences a fabricar. Y bueno, y ya que tienes el código QR, vamos a continuar con nuestro proyecto porque vamos a hacer el pespunte por la parte de adelante donde guardamos nuestro muñeco y tomamos el tiempo porque este trabajo tiene que quedar profesional. Yo sé que tú vas a hacer muchas cosas maravillosas porque estoy seguro y confío en ti. Bueno, y aquí tenemos el cinturón. La elástica nos mide 4 centímetros, 4 más 4 centímetros sería 8 centímetros más 2 de costura. Entonces, de alto, nuestra cintura va a tener 10 centímetros por el largo que tenga este boxer. Eso sí, voy cosiendo poco a poco, así como lo estás visualizando en este preciso momento. Y esta es otra técnica que le estamos aplicando a este tipo de boxer. Anteriormente también tienes disponible, si quieres aprender a colocar la elástica, hay un video exclusivamente cómo pegar la elástica para los boxers, pero también hay que variar un poco. Entonces, bueno, ahora vamos a hacerlo en tela y estoy uniendo lo que es la parte de la cintura, donde está justamente el centro por la parte de atrás de este boxer. Así como lo estás visualizando en este preciso momento, ya estoy uniendo a las dos telas para luego pasar la elástica, y la elástica nos mide 4 centímetros de alto. Este proceso es totalmente distinto como lo hemos venido trabajando. Agarramos nuestro amigo el alfiler, colocamos nuestra elástica y comenzamos a pasarla con mucha delicadeza porque se requiere un poquito de tiempo y de verdad
te queda genial este tipo de boxe con este tipo de esta técnica que estamos trabajando el día de hoy y es totalmente distinto. Y eso es por si tú quieres economizar, porque a veces la elástica con diseño, con nombre, o es un poquito más costosa. Entonces, si tú tienes una idea, que tienes una tela toda transparente, hermosa, divina, que te gusta, bueno, puedes agregar este tipo de proceso porque esta parte te va a quedar también genial y se va a ver bien bonito el boxe y es una forma distinta de diferenciar en tu trabajo. Y bueno, estamos uniendo la elástica, ¿no? Tipo mariposa, como siempre te lo he mostrado en los próximos videos, pasamos la sisá, repetimos, retrocedemos y bueno, y así estamos asegurando la elástica para luego entrar la elástica correctamente y cerrar como lo estamos haciendo. Si tienes una etiqueta, no olvides de colocar en este preciso momento la etiqueta de tu producto, de tu creación, de tu esfuerzo y de lo que estás haciendo en este preciso momento, que es crear. Amiga, y hemos terminado. Y así te tiene que quedar este boxer transparente con este patrón base que ya tienes disponible para descargar y de verdad estoy sumamente contento porque fíjate que es un boxe totalmente sencillo y fíjate que del patrón base todas las ideas que tiene porque te he creado una cantidad, mejor dicho, 6 videos donde trabajé diferentes telas, trabajamos con semicuero, trabajamos con transparencia, trabajamos con cotón. Bueno, hemos hecho de todo para que tú tengas una gama de ideas en tu cabeza y comiences a explotar y a fabricar y a hacer y hacer y hacer, porque esa es la idea que te diferencie. Y bueno, de este patrón base ya sabes todo lo que puedes crear. Estoy sumamente contento que hayas llegado hasta el final de este video, que hayas aprendido, que le hayas dado me gusta, que estás comentando, que me estás siguiendo. De verdad, para mí esa es una emoción que yo siento. Es cuando te dan buena energía y tu cuerpo comienza a erizarse porque lo estás haciendo bien, porque la gente está compartiendo, porque la gente te está escribiendo, porque la gente quiere aprender y eso es lo más importante. Porque así como tú estás aprendiendo, yo también estoy aprendiendo y te recuerdo que los días martes, los días jueves son de proyecto y nos vemos en el próximo video que sería el próximo jueves. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Francia. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y espero que disfrute este patrón que lo puedes descargar en este preciso momento. ¡Chao!